tenemos la gran alegría de poder tener al Padre Luis Toro entre nosotros. Gracias, Padre, por darte este tiempo y de esa manera también compartir tus enseñanzas, tus experiencias, que bien nos viene a nosotros seguir conociendo un poco más, ¿no? ¿Ya? Y agradecer a nuestro obispo, que también siempre nos acompaña, siempre está con cada uno de nosotros, al vicario general y a todos los sacerdotes, los pocos que han podido darse ese tiempo y poder aprender, poder realmente experimentar que tú eres el embajador propiamente del Papa en ese sentido, ¿no? Y que seas bienvenido a la diócesis de Chimbote, y aquí estamos en el santuario mariano Virgen de la Puerta. Es declarado este lugar como un santuario, ¿no? Y entonces que la Virgen nos acompañe y... Aquí están las razones por las que me gusta más Famio que otros localizadores. En primer lugar, la aplicación muestra perfectamente la ubicación de las personas Entonces, que la Virgen nos acompañe y queremos un poquito escucharte y queremos aprender de ti y que cuentes tus vivencias, experiencias y qué nos podrías aconsejar a todos los sacerdotes y a las religiosas en ese sentido. Un fuerte aplauso entonces para nuestro hermano Luis Toro. Gracias, Fabio. Muchas gracias. Bien, pues quisiera compartir un momentico con ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, gracias por darme la oportunidad de compartir con mis hermanos sacerdotes, mis hermanas religiosas, una palabrita. Te suplico que tu Santo Espíritu obre en la mente y el corazón de cada uno de nosotros para que podamos cumplir la misión que tú nos has encomendado con alegría y a plenitud. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo quisiera comenzar leyendo un texto de las Escrituras, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Por qué quiero leerle la Biblia? Porque lo que yo le diga a ustedes, queridos hermanos sacerdotes, es lo mismo que ustedes y yo aprendimos, y ustedes tienen más experiencia que yo. Pero eso sí, si les hablo con la palabra de Dios, entonces ninguno puede decir, eso no lo escucho porque yo soy más que Dios. Hasta ahí sí no puede llegar. Todos podemos decir, es la palabra de Dios, nos doblegamos ante esa palabra. Venga, hermanita, venga. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. 2 de Timoteo. Si alguno la encuentra, pasa aquí rapidito y la lee. El que lo encuentre, 2 de Timoteo 4:1. Quisiera simplemente, queridos hermanos, compartir una reflexión desde la palabra de Dios, porque nuestra Santa Madre Iglesia Católica nos enseña que la Biblia es palabra de Dios y que lo que Dios dice, así es y punto. Aquí tenemos un hermano que ya lo encontró. Venga, léalo, no importa, lo que ella encuentre también no. Sí, es que está marcado. Bueno. Venga, pues. Aquí, hermana, aquí. Venga. Aquí está el micrófono. Aquí está el micrófono para grabar. Ahí tengo. Segundo Timoteo 4:1. En esta carta Dios nos habla. ¿Y qué nos dice Dios? Segundo Timoteo 4:1. Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús. Vamos a leerlo despacio. Otra vez. Te ruego delante de Dios. Queridos hermanos sacerdotes y religiosas, San Pablo dice, te ruego delante de Dios. No es cosa de hombres, es cosa divina. ¿Qué nos ruega a los sacerdotes? ¿Qué ruega a las religiosas? Y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos. Ah, caramba. Antes de pedirle lo que nos va a rogar, dice, acuérdense que hay un juez que nos va a juzgar a los vivos y a los muertos, Jesús. Y que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra. Lo propio de un sacerdote es predicar la palabra. Lo propio de una religiosa es predicar la palabra. A eso hemos venido. Punto. No tenemos otro trabajo. Si hacemos otro trabajo, es consecuencia de ese. O sea, para evangelizar
hago otro trabajo. Pero lo primero es, predica la palabra. Sacerdotes, somos hombres de la palabra de Dios. Y dice San Pablo, al punto dice San Pablo, está escrito en 2 de Corintios, no me pierda aquí, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. Somos tan hombres de la palabra que dice San Pablo, 2 de Corintios 5. ¿O tiene que otro que me ayude también para que la hermana no esté sola? Otro para que me ayude, por favor. 2 de Corintios 5, 20. Venga, traigan una Biblia. Ajá. 5:20. Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Somos hombres de la palabra. Y es como si Dios mismo le hablara al pueblo por medio de nuestra boca. Si quiere, pase por aquí, hermano, por aquí. Usted tenga usted 2 de Timoteo 4, 1 en adelante. Ajá. Dice el apóstol San Pablo, es como si Dios mismo nos hablara por medio de nuestra boca, o hablara al pueblo por medio de nuestra boca. Somos embajadores. Repítalo, hermana. Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo. ¿Qué pasaría si pudieras ampliar tu negocio de arquitectura o construcción hacia las nuevas tecnologías solares? Si estás en el negocio de la construcción de casas o edificios, debes saber que no solo puedes vender esto, sino que hay miles de personas y empresas dispuestas a pagar por los novedosos sistemas de arquitectura y construcción solar, como lo son las ventanas solares, las paredes solares. Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo. Sacerdotes, somos embajadores de Cristo. Religiosas, somos embajadores de Cristo. ¿Cuál es la tarea? Como si Dios mismo los exhortara por nuestra boca. La tarea es hablarle al pueblo de parte de Dios. Por eso entonces dice San Pablo, acérquese. Ajá. Les ruego. Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar. Y te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. ¿Qué significa a tiempo y a destiempo? Que hay momentos en que usted quiere predicar la palabra y hay momentos en que no. Hay momentos en que le conviene y hay momentos que no. Y dice, a mí qué me importa que le quiera o no quiera. A mí qué me importa que le convenga o no le convenga. Predica la palabra a tiempo y a destiempo. Sacerdotes que no estamos cumpliendo esa tarea, que no estamos predicando la palabra de Dios ni siquiera a tiempo. Tenemos muchas cosas que hacer que nos roban el tiempo de leer la palabra y de predicar la palabra. Y no crea que eso es ese problema de ahorita. Eso es, usted, hermana, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 2. Hechos 6, 2. No usted se queda ahí porque ahorita le seguimos. Este no es problema de ahorita. Es problema desde cuando comenzó la iglesia. Acuérdese que la iglesia comienza Pentecostés, celebramos el domingo, en el 2. Ya en el capítulo 6, la iglesia comienza a cojear de un pie. ¿Y cuál es el problema que ven los apóstoles? Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron: Reunieron a la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto. Esta palabra me gusta. Otra vez. No es correcto. Escuchen, sacerdotes, otra vez. No es correcto. No es correcto. Lo hacemos, pero no es correcto. Nos acostumbramos a vivir así, pero no es correcto. ¿Qué es lo que no es correcto? Que nosotros descuidemos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que no es correcto? Que nosotros... Por hacer... No, hermana, ponga el dedo donde diga, donde el dedo. ¿Qué es lo que no es correcto? Que nosotros descuidemos la palabra de Dios.
Sacerdote, lo que no es correcto en tu vida y en mi vida es que dejemos de leer la palabra de Dios, es que dejemos de predicarle la palabra de Dios al pueblo. Por eso San Pablo dice, les exhorto que prediquen la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Pero para muchos sacerdotes y religiosas la palabra de Dios pasó de moda. No vale la pena, no tiene sentido. Eso es para los evangélicos. Yo soy filólogo, yo soy teólogo, yo soy directora de un colegio, director de un colegio. Lo mío es dar clases, lo mío es dar matemáticas, dar filosofía, dar lo que sea. No, eso no es lo suyo, no es lo suyo. Somos embajadores de Cristo y por nuestra boca es como si Dios mismo le hablara al pueblo. Ahora, si soy profesor o si tengo otra misión, es para llevar mejor la palabra de Dios. Eso sí, pero no puedo descuidar la palabra de Dios. No es correcto, repítalo hermana, que si lo hubiese escrito yo, ustedes podrían decir, ese cura está loco. Pero si está escrito en la Biblia y lo pueden buscar, entonces entenderán que no es que el cura esté loco, sino que es que Dios sigue gritándonos a nosotros. No es correcto que abandonen la palabra de Dios. Y yo no vengo a juzgar a nadie, vengo a reflexionar. ¿Cada cuánto lees la Biblia? Diariamente, ¿cuánto tiempo la lees? Y cuando predicas, ¿haces hincapié en la palabra? Otra vez, repítalo. No es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios. Eso no es correcto. Y cuando ya hace una reflexión, ¿qué conclusión sacan? Versículo 4, ahí mismo. ¿Qué conclusión saca? Ahí mismo, en el capítulo 6, el versículo 4. ¿Cuál es la conclusión que llega? Mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno. Nosotros los sacerdotes y las religiosas nos dedicaremos De lleno a la oración. Nos dedicaremos De lleno. de lleno, tiempo completo. ¿A qué? A la oración y al ministerio de la palabra. ¿Qué es lo que no entienden? Hoy Dios me ha dado la oportunidad de estar compartiendo con ustedes aquí, no por casualidad. Podría ser cualquiera de ustedes. Estoy aquí simplemente porque ustedes saben que ni una hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Y Dios quiere decirle al clero del Perú y a través de este clero del Perú al mundo entero, decirle, no es correcto que abandonemos la palabra de Dios para dedicarnos a otra cosa. Deberíamos dedicarnos de lleno a la oración y a la palabra. Eso es lo que se espera. Eso es lo que se espera de nosotros. Por eso entonces San Pablo dice, y usted me busca según Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16, y entonces seguimos diciendo, predica la palabra a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo. Con la palabra de Dios se puede rebatir a los protestantes, se puede reprender a los protestantes y a los católicos, o aconsejando. se puede aconsejar a todos. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? A tiempo y a destiempo. Óiganlo, con lupita, óiganlo. Siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Siempre con paciencia y dejando una enseñanza con la palabra de Dios. ¿Por qué? Profecía que se están cumpliendo. Pues llegará un tiempo en que Y ya estamos, no corra. Y ya estamos. Y llegará un tiempo, repítalo. llegará un tiempo en que los hombres. No corra. Llegará un tiempo. Otra vez. Llegará un tiempo. Llegará un tiempo, profecía. ¿Se ha cumplido? Sí. ¿Cómo sabemos que se cumplió? Llegará un tiempo que En que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. ¿hemos llegado a ese tiempo o no, sacerdotes y religiosas? Quitémonos la venda de los ojos. La gente ya no soporta la sana doctrina. La doctrina que dejó Jesucristo hace 2000 años dentro de la una y única iglesia que Él fundó. Ahora son sectas por todos lados. Díganme, ¿qué mentiras? Tápense en los ojos para decir que es mentira. ¿Cómo ocultar la realidad de la invasión de las sectas en medio de la iglesia? O nos tapamos los ojos para no ver. Pero se cumplió.
Llegará un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina. Y por eso, como consecuencia de eso, se meten a la secta. Pongan cuidado. Sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones. Se buscarán maestros según sus inclinaciones. O sea, supermercado de religiones. ¿No es eso lo que estamos viviendo, sacerdotes y religiosas? Y nos quedamos con los brazos cruzados ante la avalancha de las sectas. Dice la Biblia, lo único que tenemos que hacer es predicar la palabra a tiempo y a destiempo. Y si los protestantes están agarrando tierra, terreno, es porque ustedes, sacerdotes y ustedes, religiosas, no han sido capaces de asumir con responsabilidad la misión que se nos ha encomendado. La misión que se nos ha encomendado. Por eso San Pablo, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, dice: ay de mí si no predico el Evangelio. Antes, como dice, a ver, capítulo 9 de 1 Corintios, versículo 16. La copa de bendición. No. 1 Corintios capítulo 9. Usted está leyendo el capítulo 10, versículo 16, y es 9. 9, 10. ¿no? 16, 9, 16. Pues, ¿cómo podría alardear de que anuncio el Evangelio? Estoy obligado a hacerlo. Estoy obligado a hacerlo. Te insisto delante de Dios que ha de juzgar a vivos y muertos. Predica la palabra a tiempo, a destiempo. Estoy obligado a hacerlo. Pobre de mí si no proclamo el Evangelio. ¿Otra vez? Pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Pobre del sacerdote que se quede instalado en una oficina, instalado en otro trabajo y no predique el Evangelio. Pobre de esa religiosa o de ese sacerdote que si no fuera palabra de Dios no lo creería. Pero como es palabra de Dios no me puedo callar y tengo que decirlo a los cuatro vientos. Esa es la enfermedad que tenemos en la iglesia en pleno siglo XXI. Y ay de mí si no predico el Evangelio, pobre de mí. No quisiera estar en los zapatos de aquellos sacerdotes y aquellas religiosas que se conforman con hacer otras cosas, pero no lo que le ha sido mandado. Por eso el capítulo 4, versículo 1 del mismo 1 Corintios, viene a decir: sacerdotes y religiosas somos administradores de las gracias divinas de Dios. ¿Y sabe qué es lo que se pide de un administrador? Que sea fiel. Ponga cuidado. 16, ¿verdad? No, capítulo 4, versículo 1. Vean ustedes entonces la necesidad de que ustedes y yo creamos en la palabra. Vean, ¿qué se pide de nosotros? Vean pues en nosotros a servidores de Cristo. Que la gente vea en el sacerdote y en la religiosa a servidores de Cristo. Atención. Y administradores de las obras misteriosas de Dios. Y administradores de las obras misteriosas de Dios. De los misterios de Dios. Andamos en una empresa no humana, en una empresa divina. Somos administradores, eso no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Él nos ha dado el encargo, nos hizo sus embajadores. Somos administradores de la gracia divina. Otra vez, hermana, desde el 1. Vean pues en nosotros a servidores de Cristo y administradores de las obras misteriosas de Dios. Que la gente vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de las obras misteriosas de Dios. Atención, sacerdotes, escuchen lo que viene. Religiosas, dale, lo que viene, siga. Si somos administradores, se nos exigirá. Otra vez. Si somos administradores, se nos exigirá ser fieles.
¿qué es lo que se nos exigirá? Ser fieles. Sacerdotes, ¿qué es lo que se nos exigirá? Ser fieles. Listo. Si somos administradores de los bienes del reino, de los misterios del reino, se nos va a exigir el día en que muramos, en que nos encontremos cara a cara con Dios, que seamos fieles. ¿Fieles a qué? ¿Fieles a qué? Es que yo no me casé y tengo que ser fiel a... Ciertamente también eso, pero ojo, la fidelidad que se pide aquí es al trabajo, al encargo que se nos ha dado de predicar la palabra a tiempo y a destiempo. Y ay de mí si no predico el evangelio. Vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará. Motivos somos de salvación. El que se resista a creer será condenado. Marcos 16:15. Motivos somos de condenación. Somos los embajadores de Cristo y por nuestra boca es como si Dios mismo le hablara al pueblo. ¿Qué está pasando? Nos hemos olvidado de ese trabajo. Estamos haciendo otros trabajos muy bellos, pero que bien lo podría hacer otra persona. No necesita ser cura para eso, no necesita ser monja para eso. Si lo hace es como un complemento, pero eso no es lo esencial. Hemos abandonado como aquel sacerdote que iba el día del cuerpo de la sangre de Cristo en procesión con el Santísimo por la calle y le dice a una señora: Padre, diga, Padre, ¿no se ha dado cuenta que no lleva la hostia, lleva la custodia vacía? El Padre mire y dice: un pequeño detalle. Un pequeño detalle. Sacerdotes que andamos por el mundo y religiosas que andamos por el mundo, Padre, religiosa, y la palabra de Dios se les quedó, no la está leyendo, no la está predicando. Un pequeño detalle. Lo que se nos pide es que seamos fieles. Predique la palabra a tiempo y a destiempo, porque viene un tiempo y estamos en él, en que los hombres no soportarán la sana doctrina y se irán tras maestros. ¿Otra vez? Se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención. Ávidos en captar su atención. Ahí están los protestantes. Captan la atención de la gente. Cerrarán los oídos a la verdad. Y porque el sacerdote no predica la palabra de Dios, la gente cierra el oído a la verdad. Y ustedes y yo nos quejamos y nos lamentamos. Y se volverán hacia puros cuentos. Puros cuentos de vieja. Díganme si no son cuentos de vieja lo que hacen los protestantes. Díganme si no son cuentos de viejas. Y escuche lo que viene. Escuche. Por eso debes estar siempre alerta. Sacerdote, religiosa, debe estar siempre alerta. Búsqueme 1 de Timoteo 4. 1 de Timoteo 4. Debe estar siempre alerta. Supera las dificultades. Supera las dificultades que vendrán. Dedícate a tu trabajo de... Ya va, no me empuje. Sacerdote, de un administrador lo que se pide es que sea fiel. ¿Cuál es el trabajo propio de nosotros? Dedícate a tu trabajo. Dedícate a tu trabajo. Esta lupa no, esta es muy chiquitica. La grande. ¿Cuál es tu trabajo, sacerdote? ¿Cuál es tu trabajo, religiosa? Óiganlo, no lo escribí yo, les aseguro que yo no había nacido. Oigan, dedícate otra vez. Dedícate a tu trabajo. De un administrador lo que se pide es que sea fiel. Dedícate a tu trabajo. De evangelizador. Ese es tu trabajo y Dios te va a pedir cuenta como sacerdote, como religiosa el día en que te mueras. Por eso dice San Pablo: les exhorto delante de Dios, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y les ruego que prediquen la palabra de Dios a tiempo y a destiempo, porque ese es el trabajo que tienen que realizar. Y hay de aquel sacerdote que no predique el evangelio, que no lo ven. No se trata de verlo o no verlo, se trata de creerlo. Ya sé que lo saben. Vengo a ver si somos capaces de creerlo, convencernos y comenzar a hacerlo.
Y si Dios me brinda la oportunidad de decirles lo que dice la palabra de Dios y ponerla en bandeja de oro, ahí está. Si la quieren tomar bien, si no la quieren tomar, seguimos siendo amigos. Yo me vuelvo por Venezuela y a lo mejor no nos encontramos más nunca en la vida, pero eso sí, el día en que lleguemos al cielo no pueden decir, Señor, es que a mí nadie me lo dijo, porque yo soy un poquito metido. Sacaré la mano y diré, Señor, mentira. Yo un día me pegué el viaje de Venezuela allá al Perú, a Trujillo, ¿cómo que llama aquí? Sí, no. Chimbote. Bueno, aquí Chimbote, para decirles y no me hicieron caso. No hay excusa. Y termina San Pablo diciendo este pasaje, pongan cuidado. Cumple bien tu ministerio. Sacerdote, religiosa. ¿Otra vez? Cumple bien tu ministerio. ¿Otra vez? Cumple bien tu ministerio. Cumple bien tu ministerio. Sigue. En cuanto a mí, Dice San Pablo, en cuanto a mí, ya no me importan los demás. Yo tengo que examinar mi vida, trato de hacerlo, estoy convencido y por eso estoy aquí. Pero si los demás no hacen caso y no les importa, ¿he hecho mi trabajo? estoy a punto de sacrificar mi vida y se acerca el momento de mi partida. Ya estoy a punto de morir, dice San Pablo. He combatido el buen combate. Eso es duro, es un combate, pero hay que combatirlo. Y enfrentarse con la secta y con los protestantes es un combate, pero hay que hacerlo. Y ha ido el sacerdote cobarde que no asume el papel del buen pastor que da la vida por las ovejas, y el que es un asalariado, según dice Juan capítulo 10, versículo 11 en adelante, el que es un asalariado cuando ve venir al lobo, huye, porque es un asalariado, trabaja por dinero y no le importan las ovejas porque no son suyas, son de Cristo, y las abandona y viene el lobo y las dispersa. ¿No es eso lo que está pasando dentro de la iglesia? El buen pastor deja las 99 y va en busca de la oveja perdida, y ustedes y yo no buscamos nada. Y no nos importan las ovejas, porque nos falta el celo apostólico, el celo por la salvación de las almas. Y dice San Pablo, bueno, yo ya me falta, lo que me falta es que ya me voy a morir. Pero eso sí, antes de morir, dice San Pablo, examino mi conciencia, examino mi vida. He terminado mi carrera. He terminado mi carrera. He guardado lo que me confiaron. Esa es la tarea de nosotros. Se nos ha confiado la misión de evangelizar. Cumplido la tarea. He guardado lo que se me han confiado. Solo me queda Mire la esperanza, mire la esperanza. ¿Por qué lo hacemos? Solo me queda recibir la corona de toda vida santa. ¿por qué eres sacerdote? ¿Para qué eres sacerdote? ¿Para qué eres religiosa? ¿Qué te mueve? La corona que me espera, el reino de los cielos que Dios me dará si trabajo, si soy fiel, si cumplo la misión que tengo que cumplir, el encargo que Dios me ha dado. Solo me falta la corona con la que me premiará aquel día el Señor juez justo, y conmigo la recibirán todos los que anhelaron su venida gloriosa. No solamente Él, sino todos aquellos que anhelamos, y por ese anhelo que tenemos, trabajamos por el reino de Dios. Como no tengo mucho tiempo, búsquenme, háganme favor. Primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 1. Usted estaba en Primera de Timoteo 4. Leo esta y me termino con aquella. Escúchenla. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. El Espíritu nos dice claramente Sacerdote y religiosa, el Espíritu nos dice claramente, si no lo queremos escuchar, no hay peor sordo que el que no quiere oír. que en los últimos tiempos Estamos en los últimos tiempos, y en los últimos tiempos ya está profetizado. algunos renegarán de la fe, Algunos ya renegarán de la fe. ¿No han visto en su parroquia cómo la gente está renegando de la fe y eran carismáticos, cursillistas, legionarios, y ahora son protestantes renegando de su fe? Cuando dicen, yo era católico, y cuando era católico era un borracho, un sinvergüenza, yo era católico.
renegando de su fe, ya está escrito, algunos renegarán de su fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. ¿Por qué van a seguir las doctrinas diabólicas? Porque los sacerdotes y las religiosas que deberían exponer con claridad la doctrina de Cristo se han callado la boca y se cumple lo que dice Jesús. Si estos callan, gritarán las piedras. ¿Y qué son los protestantes? Las piedras gritando porque los curas están callados y las religiosas. ¿O no? Díganme que no. Díganme que no. Si para lo que está a la vista no se necesita lentes. Con los brazos cruzados sin hacer nada. Vendrá un tiempo en que la gente renegará de la fe para seguir espíritus engañadores y doctrinas Diabólicas. Otra vez. Doctrinas diabólicas. Si quiere leer un poquitico más para atrás. Para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Sacerdotes, no todas las doctrinas son iguales. Para ustedes puede ser que todas las doctrinas sean iguales. Eso es lo mismo ser católico que ser protestante. Pero para la Biblia, no todas las doctrinas son iguales. Esos espíritus engañadores van a enseñar doctrinas diabólicas. Y hay sacerdotes que dicen que eso es lo mismo. La doctrina diabólica es del diablo y la doctrina que usted y yo proclamamos es de Cristo. Y no me venga a decir que es lo mismo, la misma doctrina. Y hay sacerdotes que para no trabajar, que para no hacer nada, dicen, eso es lo mismo. ¿Para qué nos metemos con los evangélicos? Eso es la misma doctrina, que no es la misma doctrina. ¿Conocen la doctrina, por ejemplo, de los testigos de Jehová? Dice que Jesús no es Dios. Díganme ustedes, ¿es la misma doctrina a la Santa Madre Iglesia Católica que nos enseña que Jesús es Dios? ¿Conocen la doctrina de los Pentecostales Unidos? ¿Que la Santísima Trinidad es el diablo? Díganme que es lo mismo a lo que usted cree que es la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para ellos es Satanás. Díganme, sacerdotes, ¿es lo mismo? Imposible. Imposible. Son doctrinas diabólicas que si no estuviera en la Biblia yo no lo creería. Pero si está en la Biblia, yo lo creo y lo predico, aunque haya sacerdotes incluso que no estén de acuerdo. Perdónenme. Pero no me ordené sacerdote para predicar lo que un teólogo diga o un filósofo diga. Me ordené sacerdote para ser fiel y predicar la palabra de Dios tal y como está escrito. Doctrinas de demonios, diabólicas. ¿Continuamos? Sí, hermana. Aparecerán hombres mentirosos. Aparecerán los protestantes mentirosos, hombres mentirosos. Y engañan al pueblo y le dicen cuántas mentiras. Y el sacerdote, callado, porque no les importa las ovejas, porque es un asalariado. Lo que le importa es que le paguen, o lo que le importa es que le vaya bien a él. Al fin y al cabo conmigo no se van a meter. Ojo, en el versículo 6 dice, ahí mismo, el versículo 6 dice el apóstol, que esto hay que enseñarlo y que si lo enseñamos somos verdaderos y auténticos discípulos de Cristo. Escuchen. Si explicas estas cosas a los hermanos, si explican estas cosas a los hermanos, que vendrá un tiempo en que la gente renegará de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas de demonios diabólicas por hombres engañadores. Si explicas estas cosas a la gente, repítalo. Si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús. Si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús. Que traducido al castellano, que si nos callamos la boca y no le avisamos al pueblo, no seremos buenos servidores de Cristo Jesús. Eso es lo que yo entiendo. Si usted entiende otra cosa, me perdona. Y por eso en el versículo 16 termina diciendo, versículo 16, ahí mismo, versículo 16.
16. Cuida Sacerdote, religiosa, cuida tu conducta tu conducta y tu enseñanza. y lo que enseñas, cuídalo. Persevera sin desanimarte, Persevera sin desanimarte, pues actuando así pues actuando así, dos cosas sucederán. Una, te salvará te salvarás a ti mismo. Dos, y a los que te escuchan. y salvarás a los que te escuchan. Si te dedicas a la palabra de Dios y a la enseñanza, te salvarás tú mismo y salvarás a los que te escuchan. Dígame, ¿no es el trabajo propio del sacerdote y de la religiosa? Claro que sí, que nos hagamos los tontos, que nos hagamos los sordos, eso es otra cosa. Termino. Ahora que sea San Pedro que nos hable. Primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Oigan. Ahora me dirijo a sus ancianos. Ahora me dirijo a los ancianos. ¿Saben? Ustedes estudiaron qué significa ancianos. Presbíteros, dirigentes de la comunidad. Otra vez. Ahora me dirijo a sus ancianos, dado que yo también soy anciano. Yo también soy anciano. Y por esa autoridad, dice Pedro, San Pedro, me permite dirigirme a los ancianos. Hoy también yo puedo decir lo mismo. Me dirijo a los sacerdotes, ya que yo también soy sacerdote. Y testigo de los sufrimientos de Cristo, y espero ser partícipe de la gloria que ha de manifestarse. San Pablo dice, un sacerdote que no tenga puesta la mirada en las promesas de Cristo, perdió el tiempo. Un presbítero, un dirigente de la comunidad que no tenga presente las promesas de Dios y no las anhele y no las crea, perdió el tiempo. ¿Para qué vamos? Pero ahora escuche el consejo de San Pedro. Apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Apacienten el rebaño de Dios. ¿Saben qué significa apacentar? Dos cosas. ¿Se acuerda que Jesucristo le da la tarea a Pedro? Dos cosas. Apacienta mis corderos, cuida mis ovejas. Pedro, ¿me ama más que esto? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Cuida mis ovejas. ¿Se acuerdan? La tarea del pastor son dos. Uno, alimentar, llevar a buenos pastos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dos, cuidar las ovejas del rebaño, porque si usted las alimenta y no las cuida, viene el lobo y se las come bien gorditas. ¿No es eso lo que está sucediendo con los protestantes? Que a lo mejor usted alimenta las ovejas pero no las cuida y vienen los protestantes y se las llevan hacia las sectas. ¿O no? Es la tarea que nos pide. ¿Otra vez? Apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Cada cual en su lugar. Ahora oigan lo que viene. Cuídenlo no de mala gana. Hay sacerdotes que hacen las cosas de mala gana y las monas siguen el mismo camino. Aquí en Guatemala y en Guatepeor, en cualquier parte. Y no me digan que no. ¿Otra vez? Cuídenlo no de mala gana, Cuiden el rebaño de Dios no de mala gana, sino con gusto, sino con gusto. Sabiendo lo que espera, lo que Dios le tiene preparado, para dónde camina, hacia dónde se dirige. a la manera de Dios. A la manera no suya. Ahí está el error. Sacerdote quiere dirigir las ovejas a la manera suya, y no es a la manera suya, es a la manera de Dios. Es como Dios manda. No es su rebaño, es el rebaño de Cristo. Sigue. No piensen en ganancias. ¿Qué? No piensen en ganancias. Que hay curas ¿qué? ¿Otra vez? No piensen en ganancias. Eso no tiene explicación. Hasta un tonto entiende lo que está diciendo la Biblia. Que hay curas que lo que piensan es en ganancia y si no le produce ganancia no celebra misa.
Y si no le produce ganancia, no celebra ningún sacramento. Y si celebra las cosas es por ganancia. ¿Y por qué no predica el Evangelio? Porque no le produce ganancia. Bárbaro. Pero dice la Biblia, así no es. No hagan las cosas por ganancia, sino háganlo con entrega generosa. Háganlo con entrega generosa. Me entrego la vida y dice el Señor, crean en la promesa, yo lo creo y lo vivo así. Preocúpense por el reino de los cielos, lo demás viene por añadidura, y doy testimonio que es así. Cuando el Papa me eligió como misionero de la misericordia para enviarme por el mundo a predicar el Evangelio y a perdonar los pecados reservados a la Santa Sede, se reunieron varios sacerdotes del clero donde yo trabajo y me dijeron, ¿cuánto va a pagar el obispo por el trabajo que usted va a realizar? No. ¿Cuánto le va a pagar el Vaticano? No. Usted es un tonto. Cuando el carro se le dañe, cuando los cauchos o las ruedas se le dañen, ¿quién le va a ayudar? Usted es un bobo, ¿cómo va a trabajar usted de gratis? Eso no se hace, mire que el obispo abusa de ti, mire que la iglesia abusa de ti, eso no es correcto. Y yo dije, palabra de oídos sordos, apártate de mí, Satanás, porque no piensa como Dios, sino como en los hombres. Y he trabajado y no me ha faltado nada. Pregúntenle a los organizadores cuánto estoy cobrando por venir a predicar. Pregúntenles. Pregúntenle al obispo cuánto estoy cobrando por venir a predicar. He recorrido el mundo y seguiré recorriendo sin cobrar ni... Si me dejan morir de hambre ya es problema de ustedes. Y dice San Pablo, y ese será mi orgullo. Y llevo 25 años de ordenado, voy a 25 años de ordenado y no he cobrado ni la primera misa. No cobro sacramentos. Si alguien me quiere dar algo, como dice el Papa, bendito sea Dios. Y si no me quiere dar nada, bendito sea Dios. Mi Dios sabe lo que yo necesito. Lo he vivido, lo he experimentado y así vivo. Y no me ha faltado nada. No hagan las cosas por ganancia. Repítalo y sigue. No piensen en ganancias, sino háganlo con entrega generosa. No actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo. No actúen como si fueran dueños de los que están a su cargo, porque aquí el cura soy yo soy el que hago lo que me da la gana. Porque aquí la madre superiora soy yo y aquí por encima mío, si acaso el Papa. No, que así no es. La soberbia nos traga, el orgullo nos traga, la falta de humildad falta hace. El hombre más hombre que pisó esta tierra, Jesús de Nazaret, fue humilde. Al soberbio Dios lo humilla, al humilde Dios lo enaltece. Sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño. Sacerdotes y religiosas debemos ser un modelo para el rebaño, un modelo de oración, un modelo de creyente, un modelo de vida, que a veces nos hemos apartado de la vida cristiana y son más cristianos las viejitas de la calle que los curas, que las monas. ¿O no? Y tienen más fe esas viejitas que los mismos curas que están todos los días con lo sagrado. Ustedes no, los que no vinieron. Así cuando aparezca el pastor supremo. Esta es la esperanza. Así, sacerdotes, si hacemos como Dios manda, cuando aparezca el pastor supremo, el día en que nos llegue la pelona y nos encontremos cara a cara con Cristo, óiganlo, vale la pena, no somos tontos. Vamos bien, o sea, lo vamos haciendo por amor a Dios, sabemos por qué lo hacemos, hacia dónde vamos a llegar. Cuando aparezca el pastor supremo, recibirán en la gloria una corona que no se marchita. No se diga más. Dijo Cantinflas, he dicho, caso cerrado, no se hable más. Si lo creen bien, si no lo creen, pregúntenme si me importa. No vine para que ustedes lo creyeran o no creyeran, vine para predicarles la palabra del Señor
presbítero yo como ustedes, sacerdote del Dios Altísimo como ustedes, profeta del Dios Altísimo como ustedes, para que el que tenga ojos vea, el que tenga oídos oiga. Ahí termina, ¿verdad? Sí, a los más jóvenes. Ajá. Papá Dios, te doy gracias por esta bella oportunidad que me ha brindado compartir con mis hermanos sacerdotes y religiosos. Gracias por la oportunidad que me ha dado a través del señor obispo que me permitió dirigir esta palabra. Cual servidor tuyo, he sembrado la semilla. Hazla crecer. Que tu Santo Espíritu nos guíe a través de tu palabra para que podamos iluminar los pasos de los demás, ser sal de la tierra y luz del mundo, para que el pueblo de Dios pueda caminar por tus senderos y un día podamos llegar todos a la gloria celestial. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Dios le pague. Los quiero mucho, hermanos. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Queridísimos hermanos, hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 1 al 12, nos viene a proponer algo distinto a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros imaginamos. Va a ser totalmente distinto a nuestra forma de pensar. El proyecto de vida que nos trae hoy Jesús desconcierta al mundo, incluso a sus discípulos, a los que creen en Él. La propuesta de Jesús nos saca, diríamos en Venezuela, de jonrón, nos sacan, porque esperamos una cosa y Jesús propone otra, no solamente distinta, sino contrario a lo que nosotros esperamos. Las bienaventuranzas son la muestra del pensar de Dios, del querer de Dios, no de los hombres, y por tanto choca con nuestra mentalidad. Toda la bienaventuranza viene a mostrar cómo Dios sale en favor de los más excluidos,
de los más humillados, de los más despreciados. Podríamos decir, Dios viene a buscar lo que el mundo considera basura, Dios viene a rescatar lo que estaba perdido, o Dios viene a darle valor a lo que el hombre no le ha dado valor, pero que desde el comienzo Dios sí le ha dado valor desde la creación del mundo. Por eso hoy les invito, queridos hermanos, a que abramos el oído a la palabra de Dios, sabiendo que incluso nos va a golpear a nosotros y nuestra forma de pensar. Mas, sin embargo, es la semilla del reino que debemos dejar sembrar hoy por Cristo en nuestra mente, en nuestro corazón, y tenemos que encarnarla para que dé fruto en nuestra vida. Solo así vale la pena escuchar la palabra de Dios, y solo así vale la pena llamarnos cristianos, porque si no, seremos cristianos de puro bla, bla, bla. Comencemos, como dice el Evangelio de San Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. La Sagrada Escritura dice que Jesús se sentó porque es el Maestro. Vinieron a él sus discípulos, significa es el Maestro de los maestros, no tenemos que escuchar a más nadie, sino al Maestro que Dios nos ha dejado. Nos va a enseñar y por encima de él nadie. Por eso Jesús se sentó y sus discípulos vinieron a él. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza nos desconcierta, porque en medio del mundo, ¿a quién consideramos nosotros dichosos y bienaventurados? A los ricos. ¿O no? Claro, los pobres, ¿quién toma en cuenta a los pobres? Solo Dios. Y los políticos cuando quieren agarrar votos. Pero las Sagradas Escrituras vienen a decir, bienaventurados los pobres. A diferencia de San Lucas, San Mateo le agrega un poquito, porque San Lucas simplemente dice así, bienaventurados los pobres, punto, aparte. He dicho, caso cerrado, no se diga más. Así, los pobres. Pero San Mateo dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabías que puedes crear una presentación espectacular con inteligencia artificial usando Gamma en menos tiempo del que tardas en buscar una plantilla de PowerPoint? Sí. Con estos 3 pasos para aprender a usar Gamma, dominarás la herramienta de inteligencia artificial que te ayudará a despedirte para siempre de PowerPoint y de Google Slides. Paso 1. Abre Gamma y dale a crear nuevo. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y el bienaventurado, los pobres de espíritu, la gente se puede confundir porque lo pueden tomar de 2 maneras distintas al Evangelio. Escuché una vez a alguien que decía, pobre de espíritu es aquella persona que es pobre en el espíritu. O sea, que es vacío, que espiritualmente no tiene nada. No, ese no es pobre de espíritu del Evangelio. Ese es pobre de espíritu de otra manera, pobrecito. No tiene nada, está tan vacío que ya perdió el cielo. Ese no es el que Jesús dice, dichosos los pobres porque de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Pobre de espíritu, entonces, descartemos. Pobre de espíritu no significa el que es vacío espiritualmente, que no tiene nada y por tanto es pobre de espíritu. Así no es. Ese no es el que Jesús se refiere. Hay otro pobre de espíritu. Pobre de espíritu es aquel que ha hecho tantas cosas malas, que espiritualmente es pobre. Tampoco se refiere Jesús a eso. En la bienaventuranza de hoy, Jesús se refiere pobre de espíritu, no porque sea vacío en el espíritu, no porque sea el que más mal haya hecho en el mundo y que sea tan malo que espiritualmente no tiene nada de riqueza. No. Pobre de espíritu significa aquella persona, y lo aclara San Lucas capítulo 12, versículo 32, aquella persona que pudiendo ser rico, que teniendo como, es capaz a la luz de la fe, por la esperanza en la promesa de Dios, desprenderse de lo que tiene para ayudar al necesitado.
Entonces se hace pobre no porque le haya tocado ser pobre por desgracia en la vida, sino porque él se desprende, tiene un espíritu, y eso significa pobre de espíritu, un espíritu que le impulsa a desprenderse por fe, por esperanza de lo que tiene, para compartir con el que no tiene. Ese es pobre de espíritu. Significa que no es pobre por desgracia, sino porque él mismo espiritualmente, por fe, se desprende, se hace pobre, porque tiene un espíritu que lo lleva a hacerse pobre por Dios. San Lucas lo explica de esta manera, San Lucas capítulo 12, versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha parecido daros el reino. La primera palabra es no temáis, porque tenemos miedo. Vivir el Evangelio, vivir la bienaventuranza da miedo. No temáis, porque el mundo nos pide otra cosa, nos enseña otra cosa. El mundo, si hacemos lo que dice el Evangelio, nos va a criticar, nos va a insultar, nos va a llamar de toda clase, nos puede colocar todos los nombres que quiera, pero a los cristianos nos va a dar miedo. Y dice, no temáis, pequeño rebaño. ¿Por qué? Porque el Señor le ha parecido bien daros el reino. Entonces, aquí nos ubica cuál es la meta final, el reino de los cielos. Cuando yo tengo la meta puesta, a dónde quiero llegar, al reino de los cielos, no me importa hacer lo que tenga que hacer por Dios. Escuche. Vended lo que poseéis. Eso se llama pobre de espíritu, que teniendo, se desprende. Vended todo lo que tenéis. Y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Eso se llama pobre de espíritu. Aquel que es capaz de desprenderse de lo que tiene con la mirada puesta a la meta final, el reino de los cielos, y entonces es capaz de atesorar tesoros en el cielo donde nadie se lo puede quitar. Pero eso da temor. Por eso Jesús dice, no temáis. Y dice, pequeño rebaño, significa que son muy pocas las personas que están dispuestas a vivir la bienaventuranza, sobre todo la primera, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre de espíritu es usted, el día en que se desprende de lo que tiene para ayudar a un necesitado, sea familiar o no sea familiar, sea amigo o no sea amigo, sea vecino o no sea vecino, sea de su país o no sea de su país, cuando usted es capaz de tomar de lo suyo de usted, no de los demás. Porque hoy día el socialismo del siglo XXI, por ejemplo, que reina en Venezuela, dice, quítenle a los demás para darle a los pobres. No, así no es. El cristianismo es distinto al socialismo. El cristianismo es, denle a los pobres con la plata suya de usted. Entonces, ahí nos hacemos pobres de espíritu. O sea, no significa tener un espíritu pobre. Significa que yo soy pobre no porque nací pobre, sino porque espiritualmente busco el reino de los cielos, que espiritualmente me hago pobre yo. Cuando yo comparto con alguien y doy de lo mío, al darle yo me quedo sin eso que di, me hago pobre de espíritu, porque yo deseo hacerlo. Mi espíritu me dice que lo haga por amor al reino de los cielos, entonces llama pobre de espíritu. Nadie me obliga, no es la circunstancia o la desgracia o la situación o la suerte, como ustedes lo quieran llamar, sino que es yo espiritualmente, después de meditar que estoy atesorando tesoros en el cielo, aquello que Jesús dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Entonces cuando yo soy capaz de ver esto, comparto con el necesitado, soy pobre de espíritu. Y dice Jesús, ¿cuál es la meta final? Entonces volvemos a Mateo, dice, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí está la propuesta. La primera parte desconcierta. Yo de lo mío darle al otro
que no ha trabajado, o al otro que ni lo conozco, al otro que a lo mejor me está engañando cuando me pide, al otro que a lo mejor podría en mi forma de pensar haber trabajado y encontrar su dinero? ¿Por qué no trabaja igual que yo trabajé y me gané el dinero? ¿Cuántos justificativos tengo para no colaborar con el pobre? Muchos. Pero entonces aquí el Evangelio dice, cuando usted y yo miramos la meta final, el reino de los cielos, dichosos los pobres de espíritu, porque ellos el reino de los cielos, no me importa hacer el sacrificio de desprenderme de lo mío para dar con los demás. Pero ojo, la propuesta de Jesús es clara. El que haga eso, el reino de los cielos le pertenece. De ellos es el reino de los cielos. Yo como sacerdote del Dios Altísimo no puedo hacerle otra propuesta. En pleno siglo XXI no puedo hacerle otra propuesta a ustedes. Tengo que hacerle la misma propuesta de Jesucristo. Si lo toman bien, si no lo toman, pregúntenme si me importa. No, yo vine no a predicarles a ustedes lo que quieran escuchar, no vine a decirles lo que yo pienso, vine a decirles lo que dice el Evangelio y punto. No se diga más. Si lo creemos, el reino de los cielos nos pertenece. Si no lo creemos, eso es problema de nosotros. Pero el Señor nos dice que tenemos que hacerlo. Pero en contraposición a eso, Santiago capítulo 5, versículo 1 en adelante, en contraposición a eso, nos viene a mostrar lo que el mundo es, piensa y actúa. Y donde usted y yo tenemos la inclinación a irnos a todo lo contrario al Evangelio. Santiago capítulo 5, versículo 1, nos viene a expresar todo lo contrario de pobre de espíritu. Pobre de espíritu es aquel que se desprende por ayudar al otro. Y de lo propio suyo de él, es capaz de compartir con el que nada tiene. Ahora escuche Santiago cómo pone en contraposición al que no es pobre de espíritu. Ahora vea al que no es pobre de espíritu, sino que tiene un espíritu pobre. Es que tiene un espíritu pobre ahora, escuche. Vamos ahora, ricos. Como Santiago lo habla así, vamos ahora, ricos. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Contrario a los pobres de espíritu, los ricos que se desprendieron de su riqueza para ayudar al pobre. Alégrense porque ustedes es el reino de los cielos. En contraposición de eso, lloren los ricos por la desgracia que les espera. Los ricos que no comparten con los pobres y que acumulan tesoros aquí en la tierra y cuando se mueran no se llevan nada. Vuestras riquezas están podridas. Podridas porque no quieren compartir con el pobre. Es egoísta, egocéntrico. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y el otro que se muera de hambre. ¿No es eso lo que vivimos en el mundo? Si no, mire la sociedad, como ahorita con los caminantes que van saliendo de muchos países, llegan a otros y se mueren de hambre o andan en la calle y la gente les importa, son como perros. No, como perros no, porque a los perros sí le dan comida y le dan posada y le dan casa y le dan de todo, pero a los pobres nada. Lloren porque sus riquezas están podridas. Y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Ahí está el problema. Ir acumulando tesoros. Esos tesoros acumulados son de los pobres. Esos tesoros acumulados son de los pobres. Y eso es lo que daña. Dios bendice y que Dios le dé la riqueza, que le dé las oportunidades o el trabajo o el dinero que le dé, bendito sea Dios, pero no se lo da para que acumule, se lo da para que distribuya, comparta, administre. He aquí, clama el jornal de los obreros. Por acumular tesoros, a los jornaleros, a los trabajadores no les paga bien para agarrar más plata. Porque no se pueden defender, porque no tienen cómo demandarlos, porque no tienen cómo hacer justicia. El jornal del pobre. Que han cosechado vuestras tierras.
Después de trabajar a los ricos no les pagan o les pagan mal. el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. O sea, aquí la Biblia está describiendo cómo el rico se vale del pobre por explotarlo porque no tiene cómo defenderse. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Pero que Dios todo lo ve y que Dios lo escucha y Dios hará justicia a su debido tiempo. En castellano, no puede haber un cristiano rico que explote a sus trabajadores. No puede haber un empresario cristiano que no le pague a su debido tiempo y le pague bien a sus trabajadores. Es un ladrón y no se ganará el cielo. Y el nombre de cristiano lo tiene solamente en la boca, pero no en el corazón. El cristiano tiene que ser diferente al pagano. El cristiano tiene que ser capaz de ser justo con el que le trabaja. Habéis vivido en deleite sobre la tierra. Aquí está diciendo que el rico se malgasta el dinero en deleites, llámese vicios, llámese bienes o placeres materiales, mientras el pobre pasa hambre. Esa es la injusticia que estamos viviendo en el mundo en pleno siglo XXI. Y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Se lo traduzco en castellano. Están engordando como los cochinitos para diciembre, las hallacas. En Venezuela le llamamos hallaca, ustedes no sé cómo que le llaman. Tamales. Ajá. Engordando como los cochinitos. ¿Cómo va engordando? Porque va acumulando y va engordando para la matanza. No se da cuenta que va perdiendo la vida. Bueno, esto es la primera bienaventuranza. La segunda bienaventuranza, la primera es bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Observe que viene en rescate de los pobres, los que sufren. Segundo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto es increíble. Pero Jesús viene a darle una palabra de aliento a los que lloran porque se le murió su mamá, su hijo, a los que lloran porque a lo mejor no tienen trabajo, a los que lloran porque a lo mejor tienen una enfermedad, a los que lloran por cualquier sufrimiento. El Señor dice, no os preocupéis. Es verdad que están sufriendo, eso es verdad, pero tienen una alternativa. Dios, el Señor, los quiero consolar. Déjense consolar. En castellano, otra propuesta que hacía Jesús, el que esté cansado y agobiado, venga a mí y yo lo aliviaré. Listo. ¿Que tenemos problemas? Sí. ¿Ese es el fin y entonces una desgracia para nuestra vida? No. Fuera una desgracia si no tuviésemos quien nos consolara. ¿Otra vez cómo es? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El problema no es que tengas problemas, valga la redundancia. El problema no es que sufras. El problema no es que te hagan llorar las cosas de la vida. El problema es que no busques al Consolador, a Dios que te entiende, al Dios que camina contigo, que te escucha, al Dios que te consuela. ¿Por qué buscar consuelo en el alcohol, en la droga, en la prostitución, en el mundo, y no buscar consuelo en el Señor? Y dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos tendrán su consuelo. Dios da la oferta, pero ¿quién va a buscar esa oferta? Mejor buscar la droga para olvidarse de los problemas, mejor buscar el alcohol, buscar los juegos, buscar cualquier otra cosa, menos a Dios. Pero la propuesta está, cristianos que me escuchan del mundo entero, oigan, la propuesta está, busquen el consuelo de Dios en el problema, en el sufrimiento que tengan. Tercera. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Otra cosa dificilísima es ser manso, ser humilde, bajar la cabeza, guardar silencio, callarse, perder. Eso es muy difícil. Pero el Señor tira un ramillete de flores para los que son capaces de guardar silencio, bajar la cabeza y humillarse. Dichosos los mansos,
porque ellos recibirán la tierra por heredad. El Señor nos deja la tierra por heredad. Ser mansos. Aprendamos a ser ovejas, no ser lobos. En el hogar, en la familia, en la comunidad. ¿Soy lobo o soy oveja? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo trato a mis hermanos? ¿Cómo trato a mis vecinos? ¿Cómo trato a mis compañeros? ¿Cómo trato a mi familia? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando nos sentimos impotentes ante las injusticias que hay a mi alrededor y al mundo, el Señor dice, no se desespere, no se meta un tiro, no se quite la vida, tranquilo. Eres bienaventurado, bienaventurados los que ¿qué? Tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Un día Dios te hará justicia. Que tu vecino te hizo injusticia, que tu familia te hizo injusticia, que tus amigos te hicieron injusticia, tranquilo. Un día Dios hará justicia. Se te va a satisfacer, va a cumplir tus anhelos, que hoy te sientes impotente, que no sabes qué hacer. Entonces Jesús dice en castellano, dejémosle a Dios eso. Arriba está quien para abajo mira. Ante una injusticia que te cometan. Y vivimos en un mundo lleno de injusticia. O sea, no hagas justicia por tu propia mano. De eso se encarga Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Qué duro. Jesús está proponiendo, premiando a los que pasan la prueba. Tener misericordia con otra persona es muy duro. Como ser pobre es muy duro. Como llorar es muy duro. Como recibir injusticia es muy duro. Entonces, ser misericordioso, o sea, perdonar al que me hizo daño, al que me insultó, al que me humilló, al que me hizo fracasar, que me traicionó, perdonarlo, eso es muy duro. Y dice el Señor, sé que es muy duro, pero mi propuesta como Dios es que lo hagas para que recibas misericordia de parte de Dios. Que no ande juzgando a los demás, que no ande condenando a los demás, que nos enseñaron a juzgar y a condenar. A todo mundo andamos juzgando y a todo mundo andamos condenando. Incluso a veces juzgamos a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a mamá, a papá, al hijo. Andamos juzgándolo y nos convertimos en jueces. Y dice la Biblia, no. Ustedes no son jueces, ustedes tienen que aprender a tener misericordia. Misericordia significa un corazón que ama al miserable, al pecador, al que se equivoca, al que me hizo cualquier maldad. Eso es misericordia. ¿Y cuál es el premio? Dios te amará a ti siendo tú un pecador. Dios te perdonará cuando busques el perdón. Tendrás misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No dejar que el mundo nos ensucie el corazón para poder ver a Dios. Mantener un corazón limpio como Dios quiere para poder ver a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Saben qué es bonito? Cuando uno ve que alguien que hizo un mal, le dan. Uno dice, eso lo merecía. Pero aquí dice en la Biblia, no busque eso, busque la paz. Busque sembrar la paz, tranquilizar las cosas. Y así serán también instrumentos de paz y Dios los tratará como Él quiere. ¿Cómo lo llama lo último? Hijos de Dios. Hijos de Dios. A los que buscan la paz, a los que no meten cizaña, a los que no meten casquillo, como decimos en Venezuela, yo no sé cómo dicen ustedes, a los que no buscan sembrar cizaña, sino a aquellos que buscan la paz. O sea, es verdad que fulano te hizo eso, pero ¿qué ganas con pelear? Es verdad que sutano te hizo eso, pero baja la guardia, pero aprenda a humillarse, pero aprenda. Entonces son los que buscan la paz, son hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución. Aquí viene la propuesta a los cristianos en pleno siglo XXI. Los cristianos del pleno siglo XXI queremos ser cristianos, pero no pasar por persecución.
Ningún católico está dispuesto a pasar por persecución, comenzando por los curas y los obispos. Yo soy cristiano, yo soy cura, yo vivo el Evangelio y predico el Evangelio hasta que alguien hable mal de mí, hasta que alguien me haga la guerra. Ya cuando alguien me haga la guerra, pues ya no, entonces no, porque yo le estoy sirviendo a Dios y Dios me va a dejar que me hagan la guerra. No, yo mejor entonces me alejo, me aparto. Así lo hacen los catequistas, trabajan hasta que le hagan la guerra. Así lo hacen los grupos de apostolado, trabajan hasta que le hacen la guerra. Cuando alguien hizo la guerra, yo estoy trabajando en la iglesia, pero alguien me miró feo, hasta ahí llego. Alguien habló mal de mí, hasta ahí llego. Alguien me criticó, hasta ahí llego. Alguien le dijo cosas mías al Padre, hasta ahí llego. Que no es así. Que así no vamos al cielo. Que si estamos dispuestos a ser cristianos, tenemos que seguir el camino de Cristo. Yo soy el camino, dijo Jesús. ¿Por dónde pasó? Tenemos que pasar nosotros. Y ojo, es necesaria la persecución. No se puede evitar. Si somos de Dios, nos van a perseguir. Escúchelo de nuevo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vale la pena pasar esa prueba. No me importa que me hagan la guerra. ¿Ustedes no se dan cuenta que los evangélicos me hacen la guerra y muchos católicos también? Y pregúnteme si me importa, porque lo mío es el reino de los cielos. Eso es mi ideal, porque creo en esto, yo creo en la bienaventuranza. No me importa, digan lo que quieran, hagan lo que quieran, no me importa. Lo mío es la meta final, el reino de los cielos. Hacia allá camino, eso lo creo, eso lo anhelo y eso lo espero. Pero el Señor lo dice. ¿Otra vez? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Lo que nos espera. Ahí están las cadenas de Pedro, mire, que lo metieron preso aquí. Aquí están las cadenas de San Pedro, me dice el Padre Marcos. Cuando lo metieron preso. ¿Y sabe por qué lo metieron preso? Por seguir a Jesús. Por predicar el Evangelio. Hubo gente contraria que no se quedó conforme, lo metieron preso. ¿Y tú quieres servirle a Jesús pero que no le hagan nada? Todavía no lo han metido preso. ¿Qué tal cuando lo metan preso? Pero mire, aquí estamos en la capilla de San Pedro, en las cadenas. A San Pedro lo metieron preso, en prisión aquí. Y estamos precisamente recordando eso, y qué casualidad, cuando Jesús nos dice que eso tiene que suceder. ¿Estás preparado para eso, cristiano? Y dice, con toda clase de mentiras, le van a hacer la guerra, van a hablar mal de ti. ¿Estás preparado? No, no estamos preparados. ¿Cuándo nos vamos a preparar? Les digo un secreto, hay muchos obispos que no predican la verdad para que la gente no se vaya en contra de ellos. Muchos curas que no predican la palabra de Dios para que no los metan presos o para que no le hagan la guerra, para llevarle la cuerda al mundo. Mejor dicen lo que el mundo quiere escuchar. Qué triste. Aquí tengo la agüita, gracias. Pero el Señor nos lo propone con claridad. El Señor habla claro. Propuesta, ¿me quieren servir? ¿Me quieren seguir? Síganme. Pero ya no los voy a engañar. Si ustedes me siguen, la verdad es que van a sufrir, lo van a calumniar, lo van a criticar, lo van a encarcelar. Ahí está las cadenas de Pedro, lo van a encarcelar, pero ojo, por causa de mí lo van a hacer, pero ustedes serán dichosos. Y al final van a tener el reino de los cielos. O sea que esa mentira que nos han metido a nosotros, ser cristiano significa pare de sufrir. Eso no es verdad. Ser cristiano es seguir los pasos de Cristo en la cruz. ¿Estás dispuesto? No. Realmente que el cristiano del siglo XXI no está dispuesto para ser mártir por Cristo.
Y estamos en tierras romanas, estamos en peregrinación romana, y una de las muestras aquí es el Coliseo romano, donde sacrificaron a miles de cristianos por creer en el Evangelio, por no echarse para atrás, con toda clase de mentiras e injusticias, los metieron a los leones, los mataron. Eso es lo que estamos recordando en esta peregrinación. Es para tomar fuerza para nosotros, decir yo quiero ser uno como ellos. Y nos espera ese tiempo. En el mundo que estamos, tenemos que pasar por ahí. Y el que no quiera pasar por ahí, pues entonces no crea en Cristo, no predique la verdad, porque el que crea en Cristo, predique la verdad, tendrá enemigos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Dice el Señor, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. O sea, que hay temor a lo que nos vamos a enfrentar, pero hay un premio, hay un triunfo cuando lo encontremos, cuando lo logremos, cuando pasemos la prueba, un galardón en el reino de los cielos. A nosotros se nos olvida lo que dice San Lucas capítulo 12, versículo 49 y 51. San Lucas capítulo 12, versículo 49, dice Jesús que ha venido a sembrar fuego, a traer un fuego. Vamos a ver. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Dice el Señor, yo vine a traer un fuego y ya está encendido. En los cristianos que son capaces de dar la vida por Cristo, ya está el fuego encendido. Decía el Papa, formen lío. Los cristianos formamos lío. Decimos, esto no es así, esto es así, formamos lío. Versículo 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz a la tierra? ¿Piensan ustedes que siendo cristianos es que nadie se meta con ustedes? ¿Es que todo sea color de rosas? Ay, como soy cristiano, como soy creyente, entonces todo el mundo me trata como una monedita de oro. ¿Eso es lo que piensan? Repítalo. ¿Pensáis que he venido a traer paz en la tierra? ¿Eso es lo que ustedes piensan? Eso es lo que enseña el mundo. Pues si ustedes son cristianos, pues que Dios los libre. Pues si ustedes son cristianos, pues Dios no le va a permitir que le pase nada, que no sufra nada de eso, porque solamente los malos son los que tienen derecho a sufrir eso. Y dice la Biblia, no. Pongan cuidado lo que viene. Lo que tenemos que enfrentarnos, escuche. Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante... Lupita, me traje a Lupita desde Venezuela. Lupita, de aquí en adelante... 5 en una familia... 5 en una familia... estarán divididos. Estarán divididos. ¿Cómo? 2 ateos, 3 cristianos. 3 cristianos, ¿cómo es? 2 cristianos, 3 ateos. Estará dividido. 3 contra 2 y 2 contra 3. ¡Qué bárbaro! Pero qué bárbaro lo que nos espera. Y nosotros decimos, entonces yo no hablo nada en la casa de la Biblia de Cristo, yo no hablo nada de Dios para que la gente no se ofenda. No hay peor cristiano que ese. Piensan que vine a traer la paz, es para que no se ofenda, para mantener la paz en la casa. Piensan que he venido a traer la paz, pues se equivocan. He venido a traer la guerra y que hubiesen 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Estás dispuesto? No. Hoy en pleno siglo XXI a los cristianos se nos propone, porque incluso he escuchado curas y obispos decirlo, se nos propone, cállese la boca para que la gente no se moleste. Hay que ser tolerante, no decirle nada a nadie. ¿Para qué meterse con los demás? Déjenlos tranquilos. Y dice Jesús, he traído un fuego, ojalá estuviera ardiendo. Creen que vine a traer la paz y que nadie, ay sí, todos entonces como si nada pasara. Dejarlos tranquilos, el que está en el error, en la mentira, en el pecado, déjelo tranquilo, no se metan con él para que no se ofenda. No, he venido a traer la guerra, 2 contra 3 y 3 contra 2. ¿Lo creen o no lo creen? Este es el problema. San Juan capítulo 15, versículo 18, Jesucristo viene y nos dice cómo es que nos vamos a enfrentar a ese mundo en que nosotros estamos viviendo en pleno siglo XXI. ¿Estamos dispuestos o no estamos dispuestos?
Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. ¡Qué bárbaro! Pero qué bárbaro. ¿Escucharon? No, no lo escucharon. Pongan la lupita. Si el mundo os aborrece, Ustedes, si quieren que el mundo no los aborrezca, entonces no pueden ser cristianos. Porque el mundo va a aborrecer a los cristianos. Otra vez. si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Cuando ustedes los aborrezcan por causa mía, no sientan miedo, tristeza y angustia. Eso lo hicieron conmigo primero, sigan mi ejemplo. ¿Será que los obispos están dispuestos a hacer eso? ¿Será que los sacerdotes están dispuestos a hacer eso? ¿Será que ustedes los laicos están dispuestos a hacer eso? La respuesta es no. ¿Y por qué entonces el Evangelio hoy sale al paso y nos dice, dichosos ustedes cuando los critiquen, cuando los insulten con toda clase de mentiras, alégrense, salten de contento porque su recompensa será grande en los cielos? Así trataron a los verdaderos profetas. Y hay de ustedes cuando todo el mundo hable bien de ustedes, porque así trataron a los falsos profetas. Sigue. Si fuerais del mundo, Sacerdotes, obispos y laicos. Si ustedes y yo nos amoldamos al mundo, si hacemos lo que al mundo le da la gana, el mundo los amaría como suyos. ahí está la tentación. Ahí está la tentación. Para que el mundo nos ame, lo dejamos tranquilo, que cada quien haga lo que quiera. No denunciamos el pecado, no predicamos la verdad, no decimos el Evangelio de Cristo para que el mundo nos ame. Esa es la peor desgracia que le puede tocar a un cristiano. Eso no es ser cristiano. Pero si ustedes quieren que el mundo los ame, pues hagan lo que el mundo quiere. Ya el mundo los ama. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Más claro, no canta un gallo. Porque yo los elegí del mundo, porque yo no quiero que sean como el mundo, porque ustedes tienen que ser distintos y predicar el Evangelio al mundo, el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si así hicieron con Cristo, Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. decía una santa, con razón tiene tan poquitos amigos Jesús. Si a mí me persiguieron, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea que el Señor dice, pues no hicieron caso a mi palabra, me criticaron por la palabra. Cuando ustedes prediquen mi palabra, también lo van a criticar a ustedes. Y escuche, capítulo 16, versículo 1 en adelante, escúchenlo, llegaremos al colmo de los colmos, estamos en pleno siglo XXI, y ahí tenemos que llegar. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos. Os expulsarán de las sinagogas. Los expulsarán de la sinagoga significa de la misma iglesia en la que tú perteneces, aunque sea cura, aunque sea obispo, lo van a rechazar. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, ¡Bárbaro! Mira lo que nos espera. Llega la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. pensará que lo está haciendo bien, pero lo hace por amor a Dios. Ustedes no se dan cuenta cómo me insultan los evangélicos por internet y piensan que lo hacen bien porque le están dando culto a Dios, porque tienen que defender a Dios. Y no solamente los evangélicos, hay católicos que me odian. Pregúntenme si me importa, pregúntenme. Voy a terminar, vuelvo a San Mateo, capítulo 5, versículos 2, 11 en adelante y terminamos con ese, porque no me quiero pasar del tiempo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón
es grande en los cielos. ¿Qué es lo que no entienden? Para explicárselo. ¿Qué es lo que no entienden? No se trata de no entender, se trata de creer o no creer. Lo creen bien, no lo creen es el problema de ustedes. Pero un día un sacerdote del Dios Altísimo se lo dijo aquí en donde estamos reunidos en las cadenas de San Pedro, en Roma. Porque así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Así persigue el mundo a los profetas de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra. Entonces ahí el Señor entonces viene a decir que nosotros tenemos que ser la sal de la tierra, pero eso ya sería para otro día. Pero hoy el Señor nos dice es, alégrense, salten de contento, porque su recompensa será grande en el cielo cuando tengan que dar la cara por Cristo, cuando tengan que sufrir por Cristo. Hermanos, si aquí de esta peregrinación no salimos con el empeño de dar la vida por Cristo, como lo hicieron miles y miles de mártires, vamos a ver las catacumbas donde mataron a miles de cristianos, vamos a ver el Coliseo romano donde mataron a miles de cristianos. Si de aquí no salimos con el deseo de dar la vida por Cristo, a lo mejor no la vida físicamente, sino la vida aceptando los insultos, calumnias, mentiras en la parroquia, las malas miradas, las torceduras de boca, lo que sea. Si no salimos de aquí con el deseo de soportar todo eso y de hacerlo por amor a Dios, hemos perdido la peregrinación. No hemos crecido en la fe, en la esperanza. Y si no salimos de aquí con el deseo del reino de los cielos, apaga y vamos, hemos perdido el tiempo. Papá Dios, te doy gracias porque a través de tu palabra nos ilumina y nos indica el camino a seguir. Ayúdanos a no ser sordos a tu voz. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Aquí están las razones por las que me gusta más Famio que otros localizadores. En primer lugar, la aplicación muestra perfectamente la ubicación de las personas e incluso su dirección de movimiento. La función